Hoy día nosotros estamos con Félix de Moya, que vive en Chile, pero es un español, para hablar sobre el tema que también que tiene que ver con los ventiladores, porque a lo mejor no hemos hablado tanto del tema del ventilador mecánico. Tú estuviste, Félix, buenos días, con ventilador mecánico. Cuéntanos detalles de eso, cuánto tiempo y le ganaste en la batalla. Buenos días, yo estuve 15 días con ventilador mecánico, aunque la verdad es que no puedo hablar mucho de ese periodo porque yo no estaba consciente en esos días con el ventilador, ¿no? Sé que pasaron esos porque cuando desperté vi que habían pasado efectivamente 2 semanas. 2 semanas. Ahora, Pero, Félix, estamos viendo unas imágenes muy emotivas tuyas cuando te recuperas, pero ¿cuánto pasa el periodo cuando tú llegas hasta la urgencia y deriva en un ventilador? ¿Te alcanzaron a informar que iba a ser puesto en ventilación mecánica? sí, yo de hecho cuando llegué y en la clínica me preguntan de dónde vengo y cuáles son mis síntomas, pues inmediatamente supongo que los médicos al venir, yo acababa de llegar de España, supusieron que yo podría ser un candidato a COVID, ¿no? Entonces me hicieron la prueba e inmediatamente dio positivo. En aquel momento yo tenía algunos síntomas, que era la razón por la que había ido a urgencias, que eran compatibles con una reacción alérgica que en viajes anteriores a Chile había notado como consecuencia probablemente de la contaminación en la ciudad. Luego, esos síntomas parece ser que tenían que ver con el COVID. Félix, yo no quiero dejar pasar algo que me quedó dando vuelta y bien impresionante, que tú decías que perdiste la conciencia y al despertar dijiste 2 semanas habían pasado, y eso justamente fue cuando te ponen el ventilador mecánico. ¿Qué estabas sintiendo tú para llegar a ese momento antes de perder la conciencia? Bueno, en el momento en el que lo último que yo recuerdo es la entrevista que tengo con el médico, que me dice que tengo COVID y que la clínica tiene que tratarme de ese problema y que probablemente eso va a dar lugar a que me tengan que poner en ventilación mecánica. Pero ya te costaba respirar, fiebre. Fiebre no tenía, sí tenía alguna dificultad respiratoria y picor en la garganta, que por eso es por lo que yo lo confundí inicialmente con la alergia. Tengan en cuenta que yo había llegado a Chile el día 1 de marzo, en el aeropuerto Chile acababa de empezar a tomar la temperatura a los pasajeros que llegaban, claro. Y a mí me tomaron la temperatura, yo tenía 36 y algo. Estaba bien, ¿no? Y no tenía síntomas. Los síntomas aparecen en los días sucesivos. Félix. Los días 3, 4 y 5 sí, Félix, yo salgo a montar en bicicleta y tal, con normalidad. Sí, perdón. Buenos días, Félix, te habla María Luisa Godoy. Me sorprende mucho tu caso porque cuando tú nos describes los síntomas más bien alérgicos, no nos describes ni uno de los síntomas graves que conocemos como del COVID-19. Tú no nos dices ni que tuviste un ahogo importante, tampoco fiebre, por ejemplo, ni una tos seca. Entonces me sorprende y quiero que profundices un poquito más en esos síntomas que sentías, porque cómo pasas de ese síntoma a tener ventilador mecánico y durante 15 días. Bueno, es que lo que yo creo que hay que entender, y lo digo desde el desconocimiento más absoluto del tema, pero es lo que he oído hablar a los médicos. Uno de los problemas fundamentales del COVID no es lo que el COVID te hace directamente, sino que hace aflorar y magnifica otros problemas de salud que tú puedas tener. Entonces, yo lo que he tenido y lo que da lugar al ventilador es que tengo en ese periodo de la ventilación algunas infecciones que son provocadas por el virus, pero que no tienen que ver directamente con el virus. Y que el virus deprime tu sistema inmunológico y hace que
esos otros problemas que pueden estar ahí latentes, que no tienen que ser enfermedades que uno tiene, sino simplemente, pues yo tengo 65 años, pues los problemas lógicos de una persona de mi edad, ¿no? Y esos son los que dieron lugar a mi estado más crítico, por lo que he entendido a los médicos. Félix, transparentando la situación Pero del ventilador cuando te sacan ese mecánico. ventilador, ¿tú estabas consciente? Eso. No, en absoluto. En absoluto. No. Yo estuve sedado todo el tiempo y a mí me cuentan que estaba en ventilación mecánica cuando salgo del ventilador. En ese periodo yo no he sido consciente de absolutamente nada. De hecho, y se lo he dicho a algunos compañeros de ustedes en alguna otra entrevista, yo cuando salgo del periodo de ventilación y me dicen que he estado con el ventilador, yo tengo un estado de confusión que realmente no sé ni en qué ciudad estoy. Y me preguntan si sé dónde estoy y tal, y yo estoy muy confundido en ese momento. No sabía que estaba en Santiago. Y es luego, a partir del momento en que puedo empezar a hablar con la familia y empiezo a entender la situación. Claro. Tengo un vacío en la memoria. ¿Qué era lo que te había pasado? Félix, Sí. acá nosotros estamos con doctores, con el doctor Ugarte, con el doctor Del Río también, acá estamos con el doctor Mauricio Muñoz, pero cuando hablamos del ventilador, yo quiero ser bien honesto con usted, yo le tengo harto temor al tema del ventilador. Yo creo que todo el mundo le tiene mucho temor a ver las consecuencias de lo que me puede pasar, si voy a estar consciente o no. Aquí él la sacó bien, pero hay personas que salen muy mal después de la ventilación artificial, doctor Ugarte. No, pero fíjate, no hay que tenerle miedo. Yo le tengo temor, fíjese. Pero tranquilo, fíjate, nosotros llevamos creo que 27 pacientes ya, hemos dado de alta a 12 pacientes, todos recuperados, ninguno con ningún problema. Hay 2 de ellos dados de alta que han estado en ventilación, superan largamente los 80 años. Entonces, se introduce un tubo que es bastante flexible por la boca, queda en la tráquea y con eso uno ventila con una máquina. Ya hay diferentes formas de ventilar, pero es que a uno le falta el aire. Y si no te ventilan, la verdad es que la sensación de falta de aire es agobiante y es terrible. Doctor, entonces, es lo que se puede hacer. Es que yo esa misma pregunta le hacía a Félix, pero él tampoco reconoce tantos síntomas previos a cuando le instalan el ventilador mecánico. Entonces, puede ser de que uno esté en una situación de tal gravedad sin darse mayor cuenta de lo que está pasando. Claro, lo que le escuchaba a Félix, que él sentía algo de ahogo, algo, no como una cosa tan severa, pero también es cierto que los medicamentos que se usan para que el paciente esté sedado mientras está en ventilación mecánica tienen un efecto también de hacer perder un poco la memoria del lapso del medicamento, un poquito antes, un poco después. Por eso la confusión, porque a uno como que le cortan un par de semanas de su vida y después despierta y como que no se ubica bien dónde está, ya es un proceso de ir enterándose. Entonces, algunos de los síntomas que él puede haber sentido antes del momento de intubar pueden haber quedado también en esa nube de recuerdos borrosos. Yo sé, Félix, por ejemplo, que tú no te acuerdas de esos 15 días que estuviste inconsciente, pero ¿sabes si efectivamente se cumplió eso del día 10, que tanto se ha hablado, que se dice desde los síntomas? El día 10, si la persona se recupera es porque el pronóstico es muy positivo y si empeora es probablemente más negativo. Quiero partir con el doctor Sebastián Ugarte y después que tú nos cuentes cómo fue la evolución tuya ahí, doctor. Sí, lo que nosotros vemos es que cuando llegan los pacientes, uno mira el escáner, que el otro día revisábamos un escáner y el escáner da susto, es horrible porque se ve lleno de infiltrados, pero los pacientes no se ven tan mal, o sea, como si el escáner fuera de otra persona. Pero uno le pone oxígeno, la persona se estabiliza, se ve mejor, y uno va viendo cómo respira, qué frecuencia tiene, pero en general esos primeros días con algunas medidas se pueden estabilizar y uno se empieza a alegrar, y uno empieza a decir, vamos bien, pero por ahí, por el día 8 al 10,
viene lo que viene. Viene O lo sea, que viene. Mira, viene el lo doctor que Muñoz, viene. yo lo miro y me dice, sí, que el día 10 viene ¿qué, doctor? ¿Qué se desencadena en el día 10? O sea, básicamente como dice el doc, el escáner es un proceso inflamatorio infiltrado en el pulmón que a la larga lo que va haciendo es una dificultad respiratoria. Poder ventilar, como se... Y hay que tener mucho cuidado porque no podemos ventilar tampoco de las formas tradicionales. Tienen que sellar la vía circuito para que la ventilación no produzca gotitas al aire y contamine el resto. Ah, claro. Y es por eso que la ventilación es tan relevante en estos casos. Exactamente. Entonces, de esa mirada. Pero lo que pasa en los días, procesos inflamatorios en general, es que se activan procesos inflamatorios. Y lo que hacemos es activar, por un lado, puede ser la activación de los macrófagos, que son unos verdaderos guerreros nuestros que producen soldados para que vamos a contrarrestar al resto de los malulines. Y por otro lado también se produce algún síndrome que se considera como un síndrome de antifosfolípido, que en general tiene que ver con un tema de cómo nuestra hormona y nuestra inmunidad es capaz de llegar a los lugares que tiene que llegar. Son procesos que son de defensa. Y de estricto rigor, como hablaba el señor de nombre Félix, es que en mi percepción, doctor, es al revés. No es que nos inmunosuprimimos, sino que tenemos una respuesta inflamatoria Batallamos. exagerada. Mari está. Ah, Mari. claro. Sí, claro, doctor, efectivamente ahí uno se entiende, por ejemplo, cuando conoce el caso de Luis Sepúlveda, que se le comprometieron otros órganos con la explicación que usted da, entendemos por qué. Pero doctor Sebastián Ugarte, tenemos una gráfica ahí en el estudio para que usted nos explique efectivamente cómo va este proceso evolucionando y qué otros órganos también se pueden comprometer. Claro, si uno ve, después del contagio aparecen los síntomas. Llamemos a ese día que comienzan los síntomas día 1. En realidad han pasado 3 días, 5 días, Claro, desde el contagio. desde que yo me subí al metro con la señora que iba a la Plaza de Armas. Ese es más o menos. 5 Claro. o 3 días por ahí. Y ahí empiezan los síntomas. 3 días después, ¿no es cierto?, la persona está con una constelación de síntomas. Tos, dolor de garganta, puede aparecer pérdida del olfato y del gusto, dolor corporal. Ojo que hay hartos reportes también de algunas rash en la piel. Sí, las vamos a hablar más adelante, unas Claro. manchas. Ya me está sorprendiendo, doctor. Que también. están apareciendo cosas nuevas, que todavía necesitamos más información, pero ya estamos intercambiando fotos. Muy Les bien. paso en exclusiva ese dato. Vamos a hablar. Día 8, paciente se siente peor, fiebre intensa, ¿no es cierto? O en algunos casos se empiezan a suavizar los síntomas. Y el paciente joven más o menos asiste al hospital o a la clínica en el día, por acá, cerca del día 8, porque usted nos ha pedido que No. nos quedemos en la casa. Si el paciente se empieza a sentir mal, porque al principio dice, no, esto es alergia, estoy resfriado, dice cualquier cosa mientras está con un coronavirus encima. Alrededor del día 6, 7 de evolución, cuando ya está con fiebre, se siente mal, le duele el cuerpo, respira y le duele entre medio de las costillas, le duele la espalda, ahí la persona ya pide ayuda. Y en los días siguientes, alrededor del día 10, hay un punto de quiebre, que el paciente o empieza a mejorar rápidamente, ya a los 14 días se siente francamente mejor, o empeora. Y ahí nos tenemos que afirmar. Ya, pero ¿de qué depende ese, doctor, si me voy para un lado o para el otro? Mira, lo que ocurre realmente es una respuesta, no es el virus en sí mismo. El virus infecta las células, se reproduce, lo que sabe hacer el virus. Nuestro organismo, para destruir el virus, genera una respuesta inflamatoria tan grande que nos termina destruyendo a nosotros mismos. Se invade la sangre con respuesta inflamatoria, disminuyen las plaquetas, se forma trombosis en otras partes. Trombosis. Trombosis, ustedes han oído hablar de trombosis, por ejemplo, renales, O en las piernas, y qué sé yo. etcétera. O sea, unas cuestiones que el pulmón, las venitas del pulmón se tapan con trombo y aunque tú le des oxígeno al pulmón, no hay buena llegada de oxígeno a la sangre porque está tapado con trombo. Doctor,
esto desde el punto de vista del paciente, de lo que siente uno. Por ejemplo, yo contagiado, manifiesto síntomas, después me siento un poco peor y empiezo a ver que me estoy recuperando. Si llego al día 10 y permanezco con los síntomas y más grave, es como si fuera una recaída, que es cuando uno está con un simple resfrío. Oye, pero espera que te mejores, saliste y volviste y te vino aún más fuerte. ¿Es como eso? Es como eso, y es como, por ejemplo, hasta acá, si supongamos que lo hospitalizamos, supongamos ese escenario, que es de los casos más graves, solo un 20% requiere hospitalización, el 80% en la casa. Pero supongamos que lo hospitalizamos. En esta etapa está con oxígeno, con una naricera. Consciente, puede comer, se va a quejar si no le gustó la comida, qué sé yo, todo eso. Pero acá empieza a faltarle el aire y se empieza a ahogar. No se da cuenta y empieza a respirar como cuando ustedes se meten debajo del agua y están mucho rato debajo del agua y salen. ¿Cómo salen? Respirando así profundo. Así empieza a respirar el paciente. Claro, doctor, queremos seguir viendo los detalles con usted, pero también me gustaría integrar a Félix para preguntarle, Félix, ¿cómo fue para ti ese día que te sacan el respirador? Tú dices, todavía no estabas consciente, pero ¿cómo fuiste evolucionando en los días siguientes? ¿Cuánto, por ejemplo, te empezaste a sentir bien? Bueno, lo primero que yo creo que es necesario entender de mi situación, no sé si es una situación estándar, es que yo cuando salgo del respirador, que ya han pasado 15 días, bueno, una de las primeras cosas que me dicen los médicos, a usted ya no le estamos tratando de COVID, porque entendemos que los síntomas de COVID han desaparecido y a usted le estamos tratando de otras cosas que han aparecido como consecuencia, probablemente por las razones que están diciendo los médicos. Entonces, pues yo he tenido 2 procesos infecciosos que han sido desencadenados en el proceso del COVID y que han necesitado tratamiento y han dado lugar a que tenga que estar en el hospital 35 días en total. 35 ¿no? días. Entonces, sí. Sí. Correcto. ¿Y la respiración, Félix, cómo empezó? ¿Cómo evolucionaba tu respiración de a poco? ¿Te dolía? Cuéntanos eso en lo físico. No se acordar. Bueno, cuando yo salí del respirador necesité oxígeno todavía durante unos días, y a los pocos días yo tenía unos niveles de saturación por encima del 95%. Sin ningún problema. Es decir, mis problemas respiratorios realmente se resolvieron bastante rápidamente. Lo que ocurre es que había desarrollado esos 2 procesos infecciosos, uno asociado a la prostatitis que padezco, y que es una situación, como digo, que yo traía de casa, ¿no? Y luego pues otra infección broncofaringea que como consecuencia probablemente de esta explicación que están dando los médicos, pues yo tuve en el proceso de los 15 días, y que luego necesitó tratamiento antibiótico hasta que me dieron el alta en el hospital. Por eso digo que desde mi punto de vista, claro, el virus tendrá sus problemas, pero ocasiona otros. Bueno, por lo que tú nos estás explicando y por lo que estamos aprendiendo con el doctor, que dice puedes tener trombosis o comprometido otros órganos, tú dices tuviste una infección. O sea, tú estuviste 35 días en total, la mitad por COVID-19 y la otra mitad por otras enfermedades, producto del COVID-19. Probablemente esa sea una forma sencilla de explicarlo. Los médicos darían una explicación más sofisticada, pero el resumen de la situación es ese. Sí, claro. Ahora, doctor Muñoz, lo que estamos viendo ahí en Félix, yo preguntaba sobre el dolor, porque he visto gente que al salir del ventilador sale bien complicado, como decimos en el sur, bien afligida. O sea, en la práctica real, el proceso de ventilación mecánica es un proceso que está súper bien estandarizado, y más aún en estos pacientes de COVID, porque tenemos un
una forma de ventilación que es distinta, que es la posición, me imagino que Doc lo ha explicado en prono. No obstante eso, el inicio de la ventilación es importante, porque hay un detalle que me imagino que se ha remarcado mucho. ¿Qué cosa? No todos los funcionarios de salud son los que deben ir a poner ese tubo. Hay protocolos específicos porque la entrada del tubo tiene que ser con un resguardo absoluto. Como recién explicaba, la cantidad de aerosoles que se crean puede infectar a todo el grupo. A ver, cuando una persona ustedes deciden ponerle, entubarlo, ¿cierto? Sí. Intubarlo, que se dice, Sí, para que claro. no quede, es intubar. Manejar la vía aérea. Ahí, ¿qué pasa alrededor del paciente? ¿Cómo se hace ese procedimiento? Hay protocolos que están súper estandarizados. Hay mecanismos que nos ayudan como elementos de protección personal, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente lo que existe es que le hemos delegado a las personas que más saben de esto, que son los anestesiólogos, junto con un aparato que se llama videolaringo, que hace que la intubación sea lo más limpia posible y que no haya posibilidad de generar aerosoles. Eso no lo tenemos disponible en todos los lugares. Por eso es que la recomendación es que quien hace el manejo de la vía aérea sea la persona más capacitada, indistintamente de que sea el urgenciólogo o el intensivista. ¿Ya? Algunos pediatras también. Y en ese concepto quisiera decir que los elementos de protección personal están ampliamente validados, que son, tenemos unas camaritas, unas especies de cápsulas, Sí. que me imagino que el doc es experto en eso, nos protegen un poquito del contacto directo, de la carga viral que podamos tener. Una vez puesto el ventilador, hay varias cosas que hay que hacer, porque hay que ir a buscar cuál es el volumen adecuado, cuál es la presión adecuada. Todo tiene que ver con sistemas que son bien aprendidos y normados. Distintos, depende si es que es niño, si es adulto, hay diferencias. Doctor, pero antes de pasar a eso, justo en el proceso que usted está hablando de cómo ingresa el tubo, ¿qué riesgos se corren si este procedimiento no se hace bien? Hablamos de una posibilidad de contagio, pero ¿puede haber un daño para el paciente? El daño para el paciente en estricto rigor siempre está en un procedimiento, sea cual sea. ¿Ya? En el proceso de intubación, claro, existen varios que son, por ejemplo, el más quizás frecuente cuando uno no tiene mucha expertise es la estenosis posterior que puede producir de las cuerdas vocales, ya que al producir un daño y un proceso inflamatorio exagerado va a hacer que haya una cicatriz en un lugar que no debiese haber esa estrechez. Sin embargo, la pregunta que me hacía Ignacio es que la salida del ventilador también es todo un protocolo. El protocolo del destete, que se llama. Las decimos winning, pero es el destete de un ventilador. No es llegar y sacar un ventilador. Hay parámetros, hay decisiones y momentos. Hay winning temprano, tardío. Así que lo más probable es que el señor Félix no estuvo tanto tiempo, o sea, tuvo un largo tiempo de winning. Claro. Claro, ahí Félix estuvo 15 días con ventilador mecánico. Doctor Sebastián Ugarte, me gustaría que explicara cómo es este proceso de entubar. ¿Por qué es tan difícil? Porque uno piensa, bueno, los doctores estudiaron 7 años, uno daría como por hecho que todos pueden entubar y ahí 10, ustedes están explicando 12. que es difícil, que no cualquiera lo puede hacer, que hay una capacitación especial. ¿Cómo es ese proceso? ¿Nos lo puede explicar? Claro, la verdad son un poco más de años de estudio, Son son 12 años para poder hacer eso, porque son 7 años más 3 años de especialidad, más 2 años de subespecialidad para poder hacer estas maldades que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona en su garganta, en sus pulmones tiene virus, y donde vamos a ir a meternos es precisamente en la garganta y en sus pulmones. Y lo que hacemos al poner un tubo que es flexible y todo dentro de la tráquea provoca tos. Si la persona tose, si nosotros con una bolsa introducimos aire a los pulmones, eso puede generar que salga de la vía aérea una nube de partículas virales y todos los que están alrededor ayudando para asistir a don Félix que esté bien intubado, pueden salir contaminados. Y a ver, cuando van a decir vamos a intubar, todos se ponen lo que estamos viendo, los trajes, Sí. absolutamente. Y ahí duermen al paciente primero para Sí. que evite toser. Se le duerme y se oxigena previamente. Se le administra oxígeno para que su contenido de oxígeno en la sangre esté alto. Segundo, habitualmente nosotros usamos una bolsa máscara y
lo ventilamos con esta bolsa con la mano. Ponen de aquí. En este caso no hacemos así, sino que oxigenamos sin bombear esta bolsa, ¿ya? Después de eso, el que introduce el tubo, hay dos formas, que una es mirando así, que uno está al lado de la boca, y la otra es con un video, con una pantallita que está más lejos. Ya, pero no en todos lados está el video. No en todos lados está, pero ojo, hasta hemos desarrollado videos simplemente con un cablecito y un celular. O sea, Ve que se la ingenia, ¿no? sí, sí, para disminuir el riesgo. Además, desarrollamos unas camaritas de un plexiglass, ¿no es cierto?, que permite meter las manitos y todo el resto cubierto, y uno está viendo porque es transparente. Si hay cualquier aerosol, la mayor parte del aerosol queda dentro. Lo ideal es que uno no mire directo, sino a través del videolaringo, o si no, protegido por esta cámara. Introduce el tubo, tiene que quedar en buena posición, chequea auscultando que ambos pulmones ventilen bien, que en el estómago no hay ruido, porque a veces pasa hacia el esófago. Siempre inconsciente el paciente. Yo Siempre estoy ¿Ve que me asusta a inconsciente. mí? No, dormido, él no sabe nada, puede pensar que está en una playa del Caribe, en ese momento Ya. nadie lo molesta, se chequea todo. Y una vez que se ha chequeado perfectamente la posición del tubo, se fija y recién ahí se conecta al ventilador. La cámara que uno ha puesto no la retira de inmediato. ¿Cómo? No la retira. Es una cámara de acrílico transparente, plexiglass, pero uno espera un rato porque los aerosoles que se han generado van a flotar ahí todavía un ratito y uno tiene que esperar que decante. Doctor, ¿qué son los aerosoles? ¿A qué se refiere con eso? Ustedes han visto cuando tienen un spray ¿Sí? y aprietan un spray y sale una nube Sí. de... Esas son gotitas visibles. Ajá. Pero cuando uno tose ocurre lo mismo, pero con gotitas invisibles, a no ser que uno se pare contra la luz. Ya, por eso ocupamos la mascarilla. Por eso usamos la Como mascarilla. cuando veíamos ese video del supermercado que una persona tosía y pasaba como por los Estornudaba. pasillos una gran nube. Exacto. Como si fuera eso, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la recomendación? Siempre distancia, como estamos nosotros, separados así 2 metros, por lo menos 1 metro. Ok. Pero ¿y qué no hacemos los médicos? Si los médicos tenemos que estar encima ahí de don Félix para ponerle el tubo, vamos a estar a 30 centímetros de él, y si él respira o tose, nos va a tirar al aerosol en la cara. Y nosotros tenemos que ir a meternos ahí. Por eso tomamos todas esas precauciones. Claro. Excelente explicación, doctor, de cómo es el proceso de intubar, por ejemplo, lo que vivió Félix.